Buenas, entonces esta vendría siendo nuestra primer parte del solucionario del parcial número 2. Entonces nuestro punto número 1 nos piden graficar la función con respecto a todas esas condiciones que nos dan. Bueno, por ahora vamos a tener que interpretar los puntos, que son los que ya nos dan, como este punto que es 2, sería 2, menos 1, entonces este lo ponemos como un punto, sería 2, menos 1, que sería aquí. Cada cuadrito cuenta como una unidad. Ese también vendría siendo otro punto, que sería el 0.0. Posterior a esto, entonces vamos a tener en cuenta de que bueno, entonces dice para todo x. Entonces aquí, cuando la función está entre 0 y 2 en mi eje y, entonces la función va a decrecer porque es menor a 0. Entonces entre 0 y 2 la función va a decrecer. Entonces, como están esos dos puntos, se van a unir y van a hacer esto aquí así, ¿sí? Y luego nos dice que la función va a ser creciente cuando x sea mayor a 0. Entonces lo trazamos, bueno, sabemos que va subiendo. Pero entonces acá nos dan otra condición donde vamos a mirar que hay una función que nos da una asíntota horizontal, y esa asíntota horizontal se da en el y igual a 1. Por lo tanto, entonces aquí tenemos una asíntota, y mientras esta función, en esta condición que nos dice que cuando la función va creciendo, cuando es mayor a 0, entonces nunca va a tocar esa asíntota, que es cuando y es igual a 1. Luego, y ya eso serían como que nuestras condiciones. Acá tenemos que nuestra segunda derivada es menor a 0. Sí, entonces si está en función entre 0 y 1, que sería, bueno, entre 0 y 1, que sería por aquí, y mayores a 4. Es cuando entonces la función, como no está dando negativa, entonces va a estar la concavidad hacia abajo, por lo tanto esta va para abajo. Ya eso sería todo. Y ya nuestra última condición es que acá tenemos las funciones pares e impares, por lo tanto simplemente nos está diciendo que tiene que haber un espejo. Entonces ya simplemente lo que habíamos trazado de esta parte de la gráfica, entonces la vamos a hacer también para el lado negativo. Ya en nuestro segundo punto dice que en nuestro segundo punto, listo, entonces en el segundo punto tenemos simplemente, bueno, acá nos dan algunos puntos, que estos son los valores de las pendientes, es decir, que simplemente acá lo que nos están diciendo que cuando es 3, entonces tenemos que la pendiente es negativa, o sea que va bajando, va decreciendo. Y entonces luego tenemos la F5, que también acá nos dice la pendiente y nuestra pendiente. Entonces, cuando vayamos a derivar, tenemos que tener en cuenta de que esos factores que están aquí, que dicen que cuando entre el intervalo entre menos infinito y 1 va a crecer, porque tenemos que tener en cuenta es cuáles son nuestras x. Acá, como la función nos dice cuando la derivada de la función de 3 me va a dar menos 8, entonces simplemente cogemos en nuestra gráfica, identificamos dónde está el 3 y sabemos que aquí la pendiente va a estar hacia abajo. Luego vamos a tener acá otro punto que sería el 5, que vendría estando como más o menos por aquí, creería. Y entonces acá nos dice que va subiendo, por lo tanto aquí va a empezar a subir otra vez. Aquí baja, aquí sube. Luego tenemos que cuando es 6, o sea, más o menos por aquí, la pendiente va a estar otra vez subiendo. 6, ¿dónde está el 6? Por acá más o menos está el 6, entonces sigue subiendo. Y entonces, cuando vayamos a graficar eso, entonces tenemos que tener en cuenta dónde van a estar nuestros puntos en el eje X, y vamos a tener que identificar cuál vendría siendo nuestra pendiente, si es creciente o decreciente, y simplemente vamos a tener que unir todo lo que ya habíamos tenido de nuestros puntos en el eje X, y si era bajando, subiendo, y simplemente lo unimos. Aquí ya sabemos que va bajando, aquí hay un punto crítico donde me va a ver un cambio y va a subir,
y luego volver a bajar. Aquí pues con los datos que nos dan no podemos saber la altura, por lo tanto simplemente nos queda de esta forma. Esta altura puede variar, pues por lo que no tenemos tanta información, pero lo que sí se sabe es que dentro de estos intervalos, bajo las condiciones que nos dan, entonces hay pendientes que suben, otras que bajan, y más o menos podríamos saber dónde está el punto crítico. Bueno, entonces para el tercer punto simplemente tenemos que derivar. La primera función que tenemos es la raíz de x que multiplica a Euler a la x. Entonces aquí lo que tenemos que aplicar es la regla del cociente que nos dice que, perdón, del producto, que entonces tenemos que hacer esta sin derivar por la derivada de la segunda más entonces la que no habíamos derivado, o sea, el primer término derivado sin derivar por el que ya no habíamos derivado. Entonces nos quedaría Euler a la x, que está sin derivar, por la derivada de esta raíz, que como sabemos para poder derivarla la expresamos como una potencia. Entonces baja, como es raíz cuadrada, entonces quedaría como un cuarto, entonces ese cuarto baja y se le restaría esa potencia 1, entonces nos quedaría como menos un cuarto más la primera expresión, el primer factor sin derivar, que sería x a la 1 medio, que multiplica a la derivada de Euler a la x, y sabemos que la derivada de Euler a la x es igual a Euler a la x. Entonces lo que hacemos es simplemente seguir operando eso que tenemos. Como es negativo se baja, nos quedaría como Euler a la x por 2 sobre 2x a la raíz cuadrada, o como la expresé acá, que es con un medio, más la multiplicación de estos factores, que sería Euler a la x por x a la 1 medio o a la raíz. Seguimos haciendo, entonces acá podemos hacerlo de la careta feliz, donde estos denominadores se multiplican. Este denominador multiplica el denominador del que acompaña la función, bueno, a la operación, o del otro factor o de la otra expresión, y esta también multiplica a este Euler de acá. Entonces simplemente se hace careta feliz, seguimos simplificando. Al hacer esa multiplicación podemos ver que acá nos quedaría entonces dos raíces. Entonces al quedar dos raíces se podrían simplificar y nos quedaría simplemente lo del argumento de la raíz. Y ya entonces, al hallar el argumento, al cancelar esta raíz, nos quedaría como simplemente Euler a la 1 más 2x sobre 2 por la raíz de x, y ya simplemente ya nos quedaría esta forma. Y ya entonces nuestra cuarta derivada, la cuarta sería el punto número 4, es x a la 2 más 4x más 3 sobre la raíz cúbica de x. Entonces, aquí sí tenemos que aplicar la regla del cociente, donde entonces el denominador se deja sin derivar. Derivamos entonces lo que sería el numerador menos el numerador sin derivar por el denominador ya derivado. Entonces eso fue lo que hicimos sobre el numerador al cuadrado. Entonces cuando hacemos esto, pues el numerador se deja sin derivar, entonces nos quedaría simplemente como la raíz cúbica de x, y luego derivaríamos lo que sería el numerador. Aquí tenemos la derivada de una potencia, entonces se baja el 2 y se le resta a esta x el 2. Nos quedaría 2x, más como aquí tenemos una constante que acompaña a una variable, entonces la constante se sale y se deriva la variable, que sería 1, porque la derivada de x es igual a 1, más la derivada de 3, que como es una constante, entonces la derivada de las constantes son 0. Seguimos entonces derivando menos el numerador sin derivar, es decir, que simplemente reescribimos lo que ya teníamos en el numerador y derivamos lo que está en el denominador, que sería la raíz cúbica de x a la 3. Entonces, para poder entenderlo de una mejor manera, lo que hacemos es poner una potencia. Entonces esa potencia baja, que sería 1/3, y se le resta 1, que sería entonces 1/3 de x a la menos 2/3. Listo, entonces este vendría siendo como nuestro bosquejo de lo que ya tendremos que seguir operando. Seguimos operando, acá simplemente aplicamos distributiva, esta multiplica el 2x al 4 y a 0, pues que va a dar igual a 0. Igualmente acá. Luego vamos a sacarle el factor común, pues que ya aquí como tenemos la raíz cúbica de x, y acá también tenemos una raíz.
Entonces esa raíz se sale para poder sacarle factor común y ya entonces podríamos simplificar lo que tenemos en la parte del numerador con el denominador y ya acá ya en el denominador ya no nos caería el cuadrado, sino que solamente nos caería como x a la 1/3. Entonces, seguimos aquí operando. Entonces ya cuando sacamos el factor común, entonces tenemos que tener en cuenta que cuando la x de esta potencia, al multiplicarse por otra x con otra potencia, entonces se van a sumar. Por lo tanto, entonces acá nos quedó como menos 1, las x nos quedó elevada a las menos 1. Entonces, al quedar esto la menos 1, se baja. Y al bajarse, entonces ya podemos seguir haciéndole la operación de cuando tenemos dos bases iguales que se están dividiendo, entonces las potencias se restan. Restamos las potencias. Luego, como lo había dejado dentro de un paréntesis, entonces este negativo multiplica lo que está dentro del paréntesis para poder romperlo. Y entonces, ¿qué pasa acá? Acá lo que hice fue este denominador de dividirlo o expresarlo de otra manera, donde entonces cada una de las expresiones que se encuentran en el numerador lo voy a dividir con el denominador. Entonces nos va a quedar de esta forma, para que así entonces ya podamos seguir simplificando las x, y esta, como tienen igual base, o sea, son dos bases iguales que están dividiendo, entonces las potencias se restan. Seguimos acá restando las potencias y entonces ya obtendríamos este resultado, que sería x a la 2/3, o podríamos explotar también una raíz, más 8 que divide a 3, x a la 1/3 menos x de 4/3, a la 4/3, perdón. Y ya, entonces, aquí que podemos seguir simplificando esto, haciéndolo la careta feliz, o obligándolo a que tengan la misma base para poder operarlos. Entonces, al final, cuando ya operamos todos esos tres argumentos, nos quedaría como 3x más 5 sobre 3 por la raíz cúbica de x. Entonces, se vendrá siendo nuestro resultado. La siguiente vendría siendo la número 5. La número 5 nos dice entonces que, bueno, seguimos derivando, pero entonces acá donde estará la 5, allá. Entonces ya nuestra segunda derivada, que vendría siendo una derivada implícita, entonces acá vamos a tener que derivar ambos lados de la igualdad. Y entonces, para hacer esto, acá tenemos una multiplicación y acá tenemos la derivada de una multiplicación, y acá tenemos que hacer la derivada por el producto, por la función compuesta. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí, como se está multiplicando, entonces cuando se tiene que derivar una multiplicación, tomamos el primer argumento, lo derivamos. Entonces sería la primera expresión sin derivar por la segunda derivada más la segunda sin derivar por la primera derivada. Entonces, ¿qué nos daría? Entonces tendríamos esta sin derivar, que sería x, por esta derivada que vendría siendo y a y'. Vamos a poner esta y', porque como es implícita, entonces al final tenemos que despejar esta y'. Entonces cada vez que vamos a derivar una y, tenemos que ponerle la y'. Entonces acá, como tengo una función compuesta, entonces tengo que derivar la función que está afuera, que es lo del la cotangente, y la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado, por el argumento, claro, no lo tenemos que olvidar, por la derivada de lo que está acá adentro, que vendría siendo lo mismo que teníamos al otro lado de la igualdad. Entonces nos quedaría así. Luego, acá hacemos distributiva, o sea que este menos cosecante al cuadrado multiplica esta expresión de aquí y a esta expresión de acá. Hacemos la multiplicación. Luego pasamos a un solo lado de la igualdad las y'. Entonces, donde esté la y', que sería esta, lo pasamos entonces a sumarse, y esa quedaría al otro lado de la igualdad, y esa, como no tiene la y', lo pasamos al otro lado a sumarse. Entonces, al tener esto, bueno, acá yo lo pasé, fue ya después. Bueno, entonces después esto sacamos el factor común a lo que está al otro lado de la igualdad y lo pasamos entonces a dividirse, como está aquí. Entonces, cuando pasamos esto a dividir, entonces ya aquí ya podemos sacarle lo que es factor,
Ajá, acá abajo le sacamos factor común de x. Entonces, cuando le sacamos el factor común de x, nos quedaría como x que multiplica a 1 más secante al cuadrado de y, entonces de xy. Entonces, estos dos factores, como son los mismos, se cancelan y al final entonces nos quedaría que la derivada de esta función es igual a la a menos y sobre x. Bueno, entonces ya en la sexta seguimos derivando. Acá entonces ya tendríamos la derivada de un cociente, pues estamos dividiendo. Entonces, como ya lo había dicho anteriormente, el denominador, bueno, entonces sería, esta vendría siendo la función primera y esta vendría nuestra segunda función. Entonces sería la segunda función sin derivar por la primera derivada menos la segunda función derivada por la primera derivada, sin derivar. Entonces, aquí tenemos la segunda función sin derivar por la primera derivada, que la primera derivada como es una constante entonces sería igual a 0, menos, entonces aquí ya sería esta derivada que sería la derivada de una función compuesta. Entonces tengo que derivar la función de afuera que sería el seno y la derivada de seno sería coseno, entonces sería coseno y con el argumento que ya tenía la función original, multiplicado por la derivada de la función de adentro, que sería x menos seno. Entonces sería la derivada de x es igual a 1 menos la derivada de seno, que es igual a coseno. Después de eso, entonces, como tenemos que una función está multiplicando un 0, pues nos va a dar 0. Y como no sé, aquí, bueno, entonces acá hacemos la distributiva y luego entonces, bueno, acá no copié, fue lo del denominador. Luego, como acá se multiplica por la primera función, pues como es 1, entonces no me va a afectar ningún resultado, entonces por eso no lo escribí. Seguimos y bueno, ya tenemos que aquí hacer la distributiva, hacemos distributiva, nos va a dar este valor. Luego de hallar este valor, vamos a, bueno, venga, la pongo acá. Listo, entonces vamos a coger cada una de las expresiones que está aquí y la vamos a dividirlas. Entonces nos quedaría seno, entonces seno, coseno, bueno, sería menos coseno de x entre el argumento de x menos seno de x sobre seno al cuadrado, bueno, seno de x menos seno. Y entonces acá para volver a, como es al cuadrado, para volverlo a escribir, entonces lo pongo sobre 1 sobre seno, más, ahora sí sería esto dividido lo que está acá. Hice exactamente lo mismo. Entonces acá como tengo el seno al cuadrado, entonces lo multiplico por otro seno. Y acá como tengo otro coseno, entonces lo que hago simplemente es como separar la expresión o escribirla de otra forma, pero exactamente lo mismo. ¿Qué vamos a encontrar? Que aquí tenemos entonces coseno sobre seno y sabemos que coseno sobre seno es igual a la tangente y que 1 sobre seno es igual a la secante. Acá nos pasa lo mismo, coseno sobre seno es igual a la tangente y acá tenemos entonces, acá pues no podemos hacer nada, sería seno sobre coseno, listo. Entonces seguimos haciendo esta derivada y seguimos operándola y bueno, ya al final simplemente nos va a quedar esta misma expresión porque al seguirla multiplicando vamos a llegar a exactamente lo mismo, pero entonces con las igualdades trigonométricas. Bueno, esa es una. Ahora por la séptima. Para la séptima, aquí tenemos que aplicar entonces lo que sería la función trigonométrica, que sería así. Entonces vamos a tener que hacer los logaritmos a cada lado. Vamos a aplicar el logaritmo natural a ambos lados. Y como la propiedad nos dice que cuando aplicamos el logaritmo, eso que está aquí en el exponente lo podemos bajar a multiplicar. Entonces nos quedaría como 3x a la 2 logaritmo de 2. Entonces luego si empezamos a... Entonces, para eso entonces vamos a aplicar logaritmo natural. Esta potencia se baja, ya entonces se empieza a derivar. Derivaríamos lo que sería
lo que tenemos en el logaritmo. Y bueno, cuando tenemos una expresión como estas, que sería a la v, entonces eso sería, que es logarítmica, que sería, entonces sería igual a la v por el logaritmo de a por la derivada de v, que sería nuestra potencia. Entonces, cuando ya tenemos esto así, bueno, entonces nos quedaría a la v, que sería entonces esta misma expresión, que sería 2x a la 2 a la 3x a la 2. Listo, entonces ahora lo multiplicamos por logaritmo de a, que vendría siendo entonces logaritmo de 2, multiplicado por la derivada de v, que vendría siendo lo que está acá, que sería 2x a la 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Entonces, este 2 pasaría entonces a como nuestra n. Entonces nos quedaría como 3x2 menos 1. Ya entonces al hacer esta expresión nos quedaría entonces igual a 2 logaritmo de 3x a la 3x2 2x a la 3x2 más 1. Ya entonces esta vendría siendo nuestra derivada número 7. Ahora en la 8 tenemos un arcoseno. Para hacer esta derivada del arcoseno, bueno, entonces sigámoslo en la segunda parte.